buscar Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el 12. Dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora tan hermosa que nos regalas en esta mañana, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu presencia. Ayúdanos con tu espíritu a encontrar revelación, a encontrar discernimiento en esta palabra tuya, Señor, para que esa verdad explicada, oh Padre, pueda transformar nuestras vidas. Bendice cada hermano, cada vida, cada familia, todos los que nos escuchan y ven por las redes sociales. Llegue tu palabra, Señor, a su corazón. Así en Jesús te lo ruego. Amén, y amén. Amén. Bueno, una de las cosas más hermosas que tiene la fe cristiana, y que es lo único que nos puede cambiar, es precisamente experimentar a Dios de primera mano. Hay muchas maneras de experimentar a Dios. Nosotros podemos experimentar a Dios en momentos en que nos sentimos solos y abatidos. Podemos experimentar a Dios cuando estamos aquí en un culto de adoración. Podemos sentir esa presencia real que nos inunda y nos llena de gozo. Podemos incluso experimentar a Dios cuando a través de un texto bíblico hay una advertencia, hay una amonestación, hay una palabra que nos anima y que nos invita a levantarnos de nuestros asientos. Nos invita a seguir adelante y enfrentar cualquier desafío que tengamos nosotros. Hay una historia muy bonita, muy conocida, que se encuentra en Primera de Reyes, que nos habla de la manera en que experimentó Elías la presencia divina. ¿Cuántos han experimentado a Dios en su vida? Levánteme la mano los que han experimentado a Dios en su vida. ¿Cuántas veces Dios lo ha visitado? ¿Cuántas veces esa presencia real de Cristo ha estado ahí a su lado, dándole fuerza, dándole dirección, aclarando sus dudas, sus incertidumbres, su inquietud espiritual, aquello que tanto le golpea en la mente y le preocupa y que le ha robado el sueño? ¿Cuántas veces has sentido esa presencia que te invita a buscar a Dios, a encontrar en Él refugio? La historia de Elías es esa. Elías, un profeta de Dios, un hombre de valor, un hombre muy valiente. Había una historia detrás de todo esto, un trasfondo cultural y religioso, que adoraba a otros dioses, Astaret y a Baal. Tenía sus profetas que ella misma pagaba de los tesoros reales. Pero en esta historia del Antiguo Testamento siempre tenemos que encontrar esta historia de lucha entre dioses. Es una guerra de dioses. ¿Quién es el Dios poderoso? ¿Quién es el Dios que puede cambiar la historia de Israel? Eso es lo que nos está revelando cada página del Antiguo Testamento. El Dios poderoso, el Shaddai, el que puede cambiar la historia, el que puede transformar una comunidad de fe, el que puede darle la victoria en las batallas, en las conquistas. El Dios que ha estado con Abraham, con Isaac, con Jacob, que acompaña a su pueblo en el desierto. El Dios que estuvo en Moisés. El Dios que está en Elías. Habían hecho un altar allí y Elías había invocado que descendiera fuego del cielo. ¡Qué hombre de fe! ¡Qué hombre de fe! ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir que descienda fuego del cielo? Y para mostrar su poder ante todos los profetas falsos, los profetas Baal, había echado agua en los leños. ¿De qué manera puede encender un leño mojado? Pues Elías había hecho un acto de fe y de valor. Y el fuego había descendido
descendido y el milagro había ocurrido y el testimonio de la presencia y del poder de Dios en aquel altar se había manifestado para testimonio de todo el pueblo. Pero la historia no termina ahí. Isabel se enfureció tanto. Acá, parece que ella era la jefa de la familia, ¿no? Porque acá le va a dar, dice la Biblia, que le da el reporte de lo que ha sucedido. Le dije, mira, mi amor, Elías lo que ha hecho, y ha dado muerte a todos tus profetas. Y Isabel se enfureció mucho y dijo palabras muy fuertes, dijo palabras como: muera yo, que si lo encuentro no pasará de este día, algo así dice la Biblia, estoy parafraseando, no pasará de este día si Elías no muere. Todo el séquito de los profetas de Baal había sido exterminado por Elías. Y entonces ella da esta advertencia. ¿Por qué una reina tiene que dar una advertencia? ¿Por qué no fue y atrapó a Elías y lo mató? Esa es una pregunta que podemos hacernos en esta historia, pero lo cierto es que ella quería dar como un escarmiento delante del pueblo. Eso pudiera ser una lectura. Que todo el mundo viera que el Dios de Elías no era el Dios verdadero. Que el Dios en quien ella creía era el Dios verdadero. Y por eso ordenó apresar y darle muerte a Elías. Y este gran profeta valiente se le aflojaron las piernas. Aquí vemos la intención de un cobarde. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a poner su cabeza en juego? ¿Alguno de ustedes lo va a hacer? Si ahora viene alguien aquí y le dice: si no niegas de Dios, te voy a poner en la silla eléctrica. ¿Cuántos quedan aquí? ¿Con cuántos vamos a celebrar la junta? Y lo cierto es que Elías huyó. Es lo primero que encontramos. Elías huyó, su pensamiento fue de fracaso. Mira todo lo que he hecho, el pueblo no se ha volcado a Dios, el pueblo no se ha arrepentido de su pecado. A pesar de la señal milagrosa de que el fuego ha descendido, a pesar de todo este testimonio público del poder de Dios, la gente no se arrepiente, no busca a Dios, todo lo contrario. Y ahora, para colmo de males, me buscan para matarme. Vamos a leer un poco. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Claro, todos fallaron. En un momento Abraham falló, el hombre de fe también falló. En un momento Moisés dijo cosas tristes y frustrantes. En un momento de la vida todos esos grandes hombres de Dios se sintieron débiles, se sintieron consternados y aprisionados por las circunstancias, por las presiones de la vida. ¿Quién no ha sentido esa presión? ¿Y quién no flaquea? Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, levántate. Esta es una palabra fuerte y poderosa. En esta mañana, si te sientes ahí que todo terminó, que te vas a echar debajo del enebro a morir porque ya no hay solución para tus problemas, Dios te dice hoy: levántate. Es tiempo de partir. Es tiempo de estar en los propósitos de Dios. No te rindas. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová
la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Las cosas no son tan fáciles. Dios había elegido a este profeta, tenía un propósito para el pueblo de Israel, pero ahora se sentía amenazado y de muerte. Y la presión lo estaba dañando. Dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Muy simbólico esto. Ahí es donde Dios se revela a Moisés y le da las tablas de la ley. ¿Pero qué hizo él? Llegó al monte de Oret, se puso a adorar a Dios, se puso a recordar los grandes hechos de Dios y cómo Dios había traído por el desierto al pueblo. Pudo hacer memoria de la grandeza y el poder de Dios. Pudo de alguna manera confirmar que Dios estaba a su lado, que la presencia de Dios estaba con él. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Cuando nos sentimos incapaces de enfrentar una situación. Hacemos como el avestruz, escondemos la cabeza. Y Elías se escondió. Elías se metió en una cueva. Dijo, aquí estoy seguro. Aquí no me van a matar. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces en una cueva? Ese no es el lugar que te corresponde. Esa no es la misión que yo te he dado. ¿Qué haces escondido? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahí está la clave. Busca la presencia de Dios en tu vida. No vas a resolver ningún problema si no estás en la presencia divina, porque todo lo vas a analizar desde la perspectiva humana, de los problemas, de la psicología, de la sociología, de la economía, de la política, de lo que dice el otro. Busca la presencia de Dios. En esa presencia de Dios vas a encontrar guianza. Vas a encontrar discernimiento y vas a encontrar lo que no tenemos como seres humanos para superar todos los obstáculos de la vida, el poder. ¿Por qué nos cansamos en el camino de la fe? Porque no nos alimentamos de ese poder, porque no habitamos en la presencia de Dios. Por eso a veces andamos turbados y tristes y frustrados. Oh, en la iglesia, no sé qué, y esto, lo otro. Métete con Dios. Y Dios se va a meter contigo de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Y si él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Sabe que nosotros los seres humanos tenemos una idea del poder? La bomba atómica es algo terrible, ¿no? Pero es un poder tan grande, destruye todo. A veces nosotros concebimos la vida y el poder de Dios con esa perspectiva humana, de algo grande, de algo dramático, algo va a ocurrir, algo extraordinario, Dios va a hacer algo. Y a veces Dios se está revelando en cosas pequeñas y sencillas de la vida, en cosas que estamos viendo día a día y no entendemos que es Dios el que está haciéndose presente en esas pequeñas cosas cotidianas de tu vida para revelar su propósito y su carácter. Sigamos leyendo. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego
siervo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido, vuelvo a repetir lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, la queja, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Si él estaba en problemas, ahora se iba a meter en más problemas. Y yo te digo algo en esta mañana: si quieres asumir liderazgo y no quieres estar metido en problemas, lo mejor es que no seas líder. Porque el liderazgo entraña problemas. Porque muchas veces cuando queremos hacer la voluntad, hay un espíritu que se opone a esa voluntad de Dios. Y porque también los líderes se equivocan y son objeto de crítica e incluso de burla. ¿Qué más pasó en la historia? A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La historia sigue. Pero quiero hacer un énfasis en que nosotros a veces estamos esperando las grandes manifestaciones de Dios. Que Dios solamente puede revelarse en cosas dramáticas de la vida, de una manera que no esperamos, que es sobrenatural, pero a veces Dios, en cosas pequeñas, en el diario vivir, en cosas que ni sospechamos de que es Dios el que nos está hablando, de que es Dios el que nos está conectando con su presencia, nosotros no vemos ahí manifestada su voluntad. El miedo muchas veces nos frustra, nos paraliza, no nos permite ir más allá, no nos permite progresar espiritualmente y ser exitosos en el reino de Dios y cumplir con las promesas a lo que Dios nos trajo. A veces estamos escondidos en cuevas, huyendo de los problemas. A veces no venimos a la iglesia porque no queremos meternos en problemas. Yo no quiero ir más a la iglesia. Ya basta. Así me dijo una hermana hace un tiempo, hace muchos años, creo que fue en Cuba. Me dijo: ¿para qué ir a la iglesia? Ya yo tengo bastantes problemas en mi familia, en el barrio, donde quiera. ¿Para qué? Y allí también problemas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Una manera de entender. Pero Dios se glorifica en medio de los problemas. ¿Amén? Dios no solo se revela cuando la vida es exitosa. Al contrario, Dios potencia todo lo bueno de Dios que hay en ti para que disfrutes de su presencia y experimentes su poder y te puedas levantar y puedas retomar tu camino y cumplir los propósitos a los cuales Dios te llamó. ¿Por qué estoy hablando del siervo apacible? Porque miren, hay 4 periodos básicos en la historia del cuaquerismo según Howard Prince, el historiador cuáquero. Hay un periodo que se ha llamado el periodo heroico o apostólico, que es un periodo muy impactante, muy fuerte, donde los cuáqueros sienten esa presencia divina, interior, poderosa de Cristo en su vida. Y se dan, y esa expresión de esa experiencia viva con Dios los hace que ellos den un testimonio poderoso, que incluso tienen que ir muchos de ellos a las cárceles, pero nadie los detiene, nadie los puede detener, porque la revelación de Dios en su vida es tan poderosa y fuerte que ellos no pueden callar, ellos no pueden de ninguna manera negarse a cumplir con lo que Dios le está revelando como grupo. Por eso en el siglo XVII tuvieron tan rápido crecimiento,
movimientos en la historia de Inglaterra que crecieron abruptamente en pocos años. El metodismo de Juan Wesley y los cuáqueros. Y por casualidades de la historia o por voluntad divina, las dos tumbas están una frente a la otra. ¿Sabías? George Fox a Juan Wesley. Y ellos experimentaban a Dios en el silbo apacible. Ese era el medio de adoración. No es un silencio en sí. Es un tiempo de escuchar a Dios. Es un tiempo donde hay quietud de espíritu. Donde tus ansias, tus emociones, lo que te está frustrando y no te deja pensar, eso queda a un lado. Y te centras en la presencia de Dios para escuchar su voluntad. ¿Sabía que ese es el principio número 1 de la adoración cuáquera? Centrarnos en la presencia divina. Jesús está aquí. No está aquí en la plataforma, Jesús está ahí, en medio nuestro. Su presencia invisible está ahí y está al alcance de todos. Es tan democrático que no está disponible solamente para los líderes y pastores, está disponible para todos. Y puedes acceder a él y beber de esa fuente cada mañana y cada día. Puedes experimentar su gracia liberadora. Dice Samuel Bonas, dice que este silencio, este silbo apacible, se trata de imponer silencio al hombre natural. Dice, no es posible tener algún tipo de ministerio a menos que la inspiración sea hecha por una experiencia del Espíritu. En la epístola a los Romanos 8:1 al 27, el apóstol Pablo habla de que carne y espíritu se oponen uno al otro. Y es precisamente el espíritu y no el hombre natural quien escudriña los corazones. Amén. Bonas continúa diciendo que el Espíritu Santo es quien realmente nos sosiega. Esto significa que hay que permanecer callados y esperar humildemente la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me va a decir? Necesito callar mi voz. No es mi voz, no es mi conciencia, es Dios hablando a tu conciencia. Y tengo que callar todo ese ímpetu humano de la vida. Cuando vengo aquí a una junta mensual, es un tiempo de adoración. Lo he dicho tantas veces y lo tengo que decir otra vez. Hoy hay junta y lo digo, es tiempo de adoración, es tiempo de escuchar a Dios. Ese es el método cuáquero de toma de decisiones. Escuchen a Dios, no se escuchen a ustedes mismos. Es Dios. Aquí todo se trata de Dios, del gobierno de Dios, del orden del evangelio de Dios, del reino de paz entre los hombres, de relaciones de amor y de hermandad, donde entre todos encontramos la voluntad de Dios. Puede que haya incluso un acuerdo de junta que sea un acuerdo de hombre y no es la voluntad de Dios. Hasta ese punto podemos llegar. Dios quiera que siempre estemos abiertos a la presencia de Dios y a su voz. Y a su voz. Otro ejemplo fue John Woolman. John Woolman fue un modelo de cuáquero quietista. Porque después de este periodo, tengo que explicar esto brevemente, después del periodo este de efervescencia, de crecimiento, de una revelación vibrante del Espíritu en aquellas comunidades de fe cuáquera, después de este comienzo tan energizado en el Espíritu, viene un periodo en que la comunidad se encierra en sí misma. Algunos lo han llamado el quietismo, y que lo usan para desarrollar un tiempo de escritura. Se escribió mucho. Si hay algo que tienen los cuáqueros es la escritura. Hay una literatura tan grande,
Yo siempre lo digo, entra Raíces Cuáqueras Organization, entra. Y ahí hay traducciones al español, hechas por Benigno. Y verán qué manantial de vida emana de esos textos, de esas experiencias vívidas del Espíritu, de esa presencia de Jesús en medio de aquella comunidad que los transforma, que los llena de gozo y de paz. Cuando uno lo lee, es el mismo Espíritu que los inspiró y que les reveló todas esas cosas, está en ti. Y tú puedes percibirlo, tú puedes experimentarlo. Y el gozo también inunda tu corazón. Dice Goodman que habla de la humildad como imitación de Jesús, quien fue humilde de corazón. Esto es también un principio. Si nosotros somos orgullosos y arrogantes y nos creemos inteligentes, que sabemos más que Dios, no le estamos dando ningún lugar a Dios en nuestra vida. Amén. Él es el primero. Después venimos todos nosotros. Hay que darle paso a que sea Dios. Es Dios. Dice Goodman, llamó a esto un sentido sensible de la condición de otros. Para él esto quería decir que él sufría por la condición de los esclavos y que estos sufrimientos eran parte de los padecimientos de Cristo. Colosenses 1:24. Goodman permanecía quieto en la adoración, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, y esto, lejos de limitar su ministerio, produjo en él un movimiento activo de visitación y de lucha perseverante por la abolición de la esclavitud. En este sentido, podemos decir que el quietismo fue positivo. Era un tiempo en que la gente tenía una inquietud y que esa inquietud espiritual era revelada por el Espíritu para luego manifestar exteriormente un ministerio, un trabajo activo en pro de algo. Goodman encontró su ministerio en la lucha por los esclavos. Y 100 años antes de que se aboliera la esclavitud en los Estados Unidos, no había un esclavo en la mayoría de las juntas mensuales cuáqueras de los Estados Unidos. Amén. Fíjense si fueron revolucionarios. ¿Y quién da esos pasos gigantes si no es Dios? Dios que te da un nuevo sentido. Porque era el sistema que imperaba en ese tiempo. Ahora nosotros, esclavitud. Era el sistema. Nosotros no podemos trascender la época. Dios sí. Y Dios lo hizo. Dios se adelantó. Y por eso no tuvieron esclavos 100 años antes. Porque todos los hombres nacen libres. Amén. Usted no es esclavo de nada ni de nadie. Qué bello esto, ¿verdad? Y lo último que quiero compartir nosotros no somos no programados. Nosotros somos un cuáquerismo híbrido. Tenemos una influencia protestante y evangélica muy fuerte. El cuáquerismo tiene tanto de doctrinas que vienen de los padres de la Iglesia Católica como también de los evangélicos. Pero el meollo y la cuestión es que precisamente, y lo distintivo es precisamente este tiempo de adoración, en comunión los unos con los otros y con Dios, donde esa presencia divina habita en nosotros y nos revela su carácter y su voluntad. Pero hay que callar la voz. Hay que dejar que ese silbo apacible del Espíritu esté aquí, esté presente en nosotros y nos mande y nos diga qué hacer. Si no escuchamos a Dios, vamos a tomar decisiones que no están bajo el poder y la gracia de Dios. Y eso no va a tener un buen resultado, se lo garantizo. Siempre lo he visto así. Y por eso a veces tenemos los problemas que tenemos. Pero gracias a Dios tenemos esta historia que nos habla de cómo Dios le habló a este hombre que se sentía frustrado y desanimado y que pensaba que ya todo había terminado, que su ministerio había llegado a su fin.
Sin embargo, en el simple apacible, la presencia de Dios le habló a su condición, a su necesidad, y le dijo todo lo que tenía que hacer y cómo podía volver a su ministerio profético. Así mismo Dios va a hacer en tu vida. No importa que seas ministro o no, no importa que seas pastor o no. Va a haber circunstancias, va a haber presiones, va a haber cosas, va a haber problemas, va a haber situaciones que van a tensar tu vida de una manera dramática. Pero recuerda esta historia. Dios le habló a Elías en el silbo apacible. Tú también puedes experimentar su dirección, su gracia y su poder en ese silbo apacible del Espíritu. Que Dios lo bendiga en esta mañana y que Dios esté con ustedes bendiciéndoles siempre, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo, te doy gracias por tu palabra, esta historia tan vívida, tan extraordinaria de tu gracia y de tu poder, de cómo nos hablas, Señor, en el signo apacible de tu Espíritu, y nos revelas cosas maravillosas, nos anima, nos levanta, nos das el poder que no tenemos, Señor, para seguir. Ayúdanos a que trabajemos juntos en amor y a que podamos escucharte a ti, solo a ti, Señor, para tomar las mejores decisiones y para que nuestra iglesia cumpla su propósito y su misión en la tierra, que es darte a conocer a ti, oh Dios, como el único Dios verdadero. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén.